Si alguien me puede confirmar en micro, si pudo iniciar la grabación. Listo, doctora. Ok, gracias. Ya se inició, Eso me doctora. parece. Ok, gracias. Bueno, es que tengo un problema ahí con estar moviendo las dos pantallas. Bueno, el día de hoy vamos a estar revisando la práctica 2. Espero que ya todas la tengan por ahí descargada, impresa, aunque sean hojitas reciclables, porque hay que cuidar el planeta, o la tengan por ahí a la mano. Y pues esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es la revisión de los organelos celulares. Parte de la información que viene aquí es revisar precisamente esta página y lo vamos a estar haciendo ahora en conjunto. La finalidad de la revisión de estas imágenes es que ustedes comparen lo que está sucediendo, que nosotros revisamos teóricamente, con lo que sucede a nivel de las imágenes estructurales. Entonces, vamos a estar utilizando esta página, ahorita vamos a entrar a ella para que la podamos explorar juntos y tienen una serie de preguntas que van a ir en la parte de resultados. Recuerden que en la parte de desarrollo ustedes van a poner una pequeña revisión del tema para ya después enfocarse en el aspecto final. Y en sus conclusiones recuerdan que es una conclusión general y las conclusiones por equipo. No olviden ponerme el nombre de la persona que está dando su reflexión para que lo pueda yo identificar. Así que nos vamos primero a revisar la página. Y la página que vamos a estar consultando es esta que tengo aquí en pantalla, que es la página de Histology Guide. Aquí ya me la pone con traducción, pero normalmente viene en inglés. Les envié también 2 videos que ahorita vamos a ver si se pueden proyectar, que son videos que están en la práctica, son nuevos, los acabo de adicionar el día de hoy, que les explica también parte de los componentes celulares que vamos a estar revisando. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta parte donde dice microscopía electrónica, porque lo que son las características desde la imagen ultramicroscópica. Vamos a estar viendo varios tipos de imágenes de microscopía electrónica. Tenemos la microscopía de barrido y la microscopía de transmisión. Para que nosotros podamos observar los organelos, necesitamos observarlos a través de la microscopía de transmisión. De lo contrario, lo único que varíamos sería la superficie de la célula y en algunas ocasiones se nos permite observar algunos organelos de... ok, vamos a poner que no. Algunos organelos que se encuentran sobre la superficie de la célula. Es decir, que se proyectan, no tanto que estén encima, sino que se proyectan sobre la superficie de la membrana y entonces es visible ver estas depresiones o cambios en la superficie celular que sí nos permite observar la microscopía de barrido. Entonces nos vamos a meter en esta parte de aquí donde se encuentra célula y nos vamos a enfocar en el capítulo 1. En el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 2 nos va a servir para ver algunos de los elementos que nosotros estudiamos, como son los cilios y todos estos elementos del citoesqueleto, pero nos vamos a enfocar principalmente en el capítulo 1. Ustedes pueden explorar el resto de los capítulos identificando organelos en diferentes tipos de células. Lo pueden hacer como parte de la revisión que tienen, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocar ahorita nada más en el capítulo 1 y capítulo 2 por cuestiones de tiempo. Si tienen alguna duda durante el proceso de la revisión, pueden abrir su micro, expresar su duda. Visualizando todo el tiempo su pantalla, no sé si la ven ustedes, no la puedo visualizar, así que si hay algún problema, favor de comunicarlo directamente con su micrófono. Y la otra cosa que les iba a pedir, de hecho, a su coordinador, es si por favor me podría mandar un mensajito vía WhatsApp, porque resulta que se echaron a perder mi teléfono y perdí mis contactos, entonces necesito que me lo confirme por WhatsApp, nada más como que me pongas, aquí estoy, o su nombre y me lo mande. Con eso es suficiente en caso de que haya un problema con la conexión y me pueda yo otra vez comunicar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita sí vamos a estar utilizando los micros y bueno, vamos a iniciar.
Les decía que vamos a hablar acerca de la microestructura y nos vamos a enfocar principalmente en este esquema. Nos vamos a ir a este esquema. Primero vamos a ver acá. Y lo que vamos a observar aquí es las diferencias de lo que nosotros vemos como los dibujitos dentro de la célula y cómo se observarían estas imágenes en el microscopio electrónico. El primer punto que vamos nosotros a observar es que muchas de las imágenes de los esquemas que ahora nosotros observamos en cualquier libro de texto se relacionan con estas imágenes que nosotros podemos observar en el microscopio electrónico. Entonces, vamos a ver que prácticamente nos están dando una idea bidimensional de la apariencia de estos organelos en el microscopio. Vamos a hacer una comparativa de cómo se observaría una célula. En este caso estamos viendo una célula columnar, que son las que son como unas... Ay, creo que no prendí mi camarita. Déjenme la prendo, porque luego hago muchos movimientos y no me ven. Ok, creo que ya la prendí. Bueno, les decía que lo que vamos a estar viendo primero es esta comparativa entre este esquema. ¿Me pueden avisar, por favor, si ya me ven? Para que ya sepa. Ahí con micro. Yo no la veo, doctora. Okay. Yo tampoco. Yo no la puedo ver, doctora. Ok, entonces debo de aparecer en unos minutitos porque... para que veamos qué pasó ahí. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, mientras les voy a seguir con... Ya se ve. Bueno, lo que estamos viendo aquí en la imagen tiene que ver con una comparativa entre lo que observamos con el microscopio óptico, que es donde dice Light Microscopy, y el microscopio electrónico. Si ustedes observan, cuando nosotros vemos las imágenes en el microscopio de luz o en el microscopio óptico, pues no vemos gran cantidad de organelos. Lo que vemos prácticamente es el núcleo, que es muy evidente, y siempre vamos a estar viendo el núcleo, inclusive en la microscopía de luz, y las estructuras adicionales o especiales que pudiera llegar a tener la célula. En este caso nos marca el microvilli en la superficie apical de la célula de nuestro esquema que estamos viendo del lado derecho, aquí lo estamos viendo, y los cilios del lado derecho, izquierdo, el microvilli. Y esto es lo que nosotros podemos ver. En algunas ocasiones podemos llegar a observar las vesículas, pero no tanto como una vesícula o como los gránulos, sino como puntitos más oscuros dentro del citoplasma. Y esto se debe a la afinidad tintorial que tienen las tinciones que utilizamos para poder observar las imágenes, porque si nosotros viéramos la célula en un corte sin teñir, pues prácticamente lo veríamos transparente y no veríamos nada. Entonces, por eso lo que estamos viendo en la microscopía de luz son estos organelos que logran captar el colorante. También vamos a ver que hay una zona como muy clarita dentro de las células y normalmente esta imagen que se le llama imagen negativa o Golgi negativo, también así lo van a referir en algunos libros donde les hablan acerca de la microscopía de luz, es esta zona donde tendría que estar el aparato de Golgi que estamos viendo en la imagen izquierda. Y esto se debe a que no tiene una afinidad tintorial con ninguno de los dos colorantes que utilizamos, ni con la hematoxilina y ni la eosina. La hematoxilina normalmente es todo lo que vemos de color rosa y la eosina pinta todo lo que vemos en color morado. Entonces siempre vamos a ver esas tonalidades entre rosa y morado en el microscopio óptico. Y prácticamente son los únicos colores que vamos a ver, a menos que utilicemos otro tipo de tinciones especiales. Si nos vamos a la microscopía electrónica, pues tenemos una imagen pues más fidedigna de lo que estamos viendo nosotros dentro de la célula. Podemos observar sus organelos, aquí podemos reconocer cómo se verían las mitocondrias. Podemos ver el aparato de Golgi que corresponde al mismo espacio que estábamos viendo en la microscopía de luz. En esta imagen en forma de como pequeñas Cs que siempre van a estar, si ustedes recuerdan cuando veíamos la cara cis y la cara trans, una de ellas iba a estar relacionada con la porción apical. Así que rápidamente escríbeme en el chat si te acuerdas cuál era la cara que iba a estar hacia la porción apical. Aquí estamos viendo la porción apical. Entonces, una de ellas era la cara cis y otra de ellas era la cara trans. Una estaba relacionada con
el aparato, el retículo endoplásmico rugoso y el núcleo, hacia la porción basal, y la otra hacia la superficie donde va a ir excretando sus vesículas. Aquí, por ejemplo, también vemos cómo el aparato de Golgi empieza a generar estas vesículas mediante un proceso conocido como gemación. Si ustedes recuerdan, los que llevaron biología, gemación se refiere muchas veces a que parte del citoplasma, de la estructura de la célula, en el caso de los vegetales, como que produce una proyección y entonces se genera un hijito o una continuación de este material. Aquí va a ser lo mismo, pero aplicado, en este caso, al aparato de Golgi. La membrana de Golgi libera parte de su membrana junto con el contenido que está en el interior formando estas vesículas que veíamos en los procesos de exocitosis principalmente y que finalmente eran lo que va a excretar la célula hacia el exterior, hacia la matriz extracelular. Ahora, también observamos parte de los retículos que decíamos que va a depender de las funciones que se generen en la célula. Esto quiere decir que depende mucho si es una célula que produce muchas proteínas o es una célula que casi no los produce, ¿de acuerdo? Por ahí nos dice en la cara sí, efectivamente, muy bien a todos. La cara sí, si no te acordabas cuál era, anótala para que no se te olvide. Así que la cara cis es aquella que va a ir hacia la parte superficial y entonces la cara trans es la que va a estar hacia la parte del núcleo. Recordemos también que el retículo endoplásico rugoso pues va a estar en relación a la cantidad de proteínas que la célula produce. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay un retículo endoplásmico rugoso bastante importante porque su función es la excreción de proteínas o de sustancias y por lo tanto requiere de un retículo pues bastante amplio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la figura que nos sirve para comparar cómo veríamos nosotros a la célula en el microscopio de luz versus la microscopía electrónica. Y como podemos observar en esta imagen, pues prácticamente la diferencia está en los detalles que nosotros podemos ver de estas dos imágenes. Ahora nos vamos a mover un poquito a algunas de las imágenes que nos presenta esta página en relación a los diferentes organelos. Vamos a estar viendo las características que comentábamos ya previamente en nuestras clases o en nuestras sesiones teóricas en relación a estos organelos. Bueno, parece que apenas está por ahí cargando. Está un poco lento esto. Así que, bueno, decíamos que nos vamos ahora a las estructuras celulares. Y nos vamos a meter por aquí, en esta otra ilustración donde nos habla acerca de estas estructuras. Y lo que vamos a ver aquí son otros esquemas o algunas ilustraciones adicionales que nos ayudan un poquito a entender lo que vamos a observar ya en la microscopía electrónica. Entonces, ahorita vamos a ver la proyección de estas imágenes. Ok, no sé si hasta aquí, chicos, tengan dudas, preguntas en relación a lo que vamos revisando. Esto también es como un gran repaso en relación a los diferentes organelos que vimos. Así que es lo que vamos a estar revisando. Otra de las características que nos permite también, en lo que carga la imagen, la microscopía electrónica, es permitirnos ver las fibras que se encuentran dentro del citoplasma. Vamos a ver cambios en la coloración dentro de estas escalas de grises que se presentan dentro de la estructura de las imágenes de microscopía electrónica y esto nos permite también conocer estos aspectos morfológicos que normalmente nosotros no seríamos capaces de observar como veíamos en el esquema de microscopía de luz. Entonces, esto es parte de lo que nosotros podemos estar percibiendo gracias a estas imágenes de microscopía electrónica. Lo que vamos a ver aquí es otra vez la célula columnar simple, en donde podemos ver ya con mejor detalle las características de los diferentes organelos, las posiciones que también se van a presentar dentro de los organelos. Vemos las mitocondrias, núcleo, retículo endoplásmico rugoso, liso,
y aparato de Golgi, así como sus vesículas. Vean cómo también es posible observar algunos de los filamentos que se encuentran en el interior de la célula. Y si nos pasamos al esquema a color, ahorita que no lo cambien, pues vamos a poder ver, identificar esto que veíamos en nuestras revisiones, que son las diferentes superficies. Esto que vemos en la parte de abajo en moradito correspondería a la membrana basal, y recordemos que existen también ahí uniones entre la membrana basal y la célula que nos permiten fijarla y que éstas, sobre todo las células epiteliales, no se muevan. En algunos casos también vamos a ver uniones intercelulares laterales, ya no hacia una membrana basal, como por ejemplo en el músculo, donde todas las células musculares necesitan estar unidas unas con otras, y entonces utilizan este tipo de uniones intercelulares muy similares a las que se utilizaban, por ejemplo, como uniones de anclaje en la membrana o las laterales. Hablábamos, por ejemplo, de uno de los tipos de uniones muy particulares, que son los desmosomas, que también hay unas opciones de la mitad del desmosoma, entonces se les conoce como hemidesmosoma, que son los que van a estar sirviendo para unir esta porción inferior. Tenemos aquí ya la imagen de los diferentes organelos, retículo, lisosomas. Podemos identificar la presencia de pequeñas vesículas que van a estar surgiendo a lo largo de la estructura. Estos prácticamente son esquemas que nos sirven para identificar y visualizar lo que vamos a estar viendo o lo que vamos a estar observando en las imágenes de microscopía electrónica. Entre las características que vamos a observar, ahora sí nos vamos a ir a explorar algunas de las estructuras. Aquí vamos a ver mitocondria, retículos endoplásmicos y núcleo. Después nos vamos a la de centrosoma y microtúbulos, que son los de las estructuras del citoesqueleto. Así que vamos a ver lo que nos proyectan aquí. Les repito, ustedes pueden explorar esta página e incluso entrar en otras fotografías de otras imágenes en relación a los diferentes organelos para poder capturar las imágenes que ustedes necesitan para su práctica, ya sea desde esta página o desde otras, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo prácticamente son todas las estructuras. Ahorita nada más que nos dé un poquito más de claridad en la imagen. Aquí está. Estamos viendo las diferentes células. Vean aquí cómo podemos separar la imagen de la superficie. Esta es una célula. Aquí estamos viendo otra célula, parte de otra célula. Aquí abajo, parte de otra célula. Y lo más rápido que nosotros podemos identificar en este caso viene siendo el núcleo. Aquí podemos ver el núcleo en una coloración oscura. Vean cómo observamos inclusive la presencia de la cromatina. Más adelante van a ustedes observar y van a escuchar estos términos de la cromatina, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina son estos espacios claros que se ven aquí en el núcleo, y vamos a adelantar un poquito acerca del núcleo. Y la heterocromatina es estas partes que se ven oscuras. Recordemos que cuando estamos hablando de la cromatina dentro del núcleo, estamos hablando de la estructura del DNA, que se acomoda y se organiza en ciertos niveles. Y cuando nosotros queremos producir una proteína, esa parte del DNA se tiene que estirar, se tiene que abrir para que sea posible leerlo. De lo contrario, es como si el libro estuviera cerrado en la heterocromatina y no la pudiéramos leer. Entonces necesitamos abrirla para poder hacerlo. Y entonces por eso vemos en el núcleo estas áreas claras o estas áreas blancas que estamos observando, que corresponden a esas proteínas que se están replicando, que se están realizando dentro de esta célula, que son las necesarias para cumplir la función en ese momento. Entonces, más adelante sus compañeros que nos hablen de replicación, transducción, nos van a hablar de estos momentos de la célula en los cuales se requiere esa apertura de la estructura del DNA para poder realizar estas copias y que puedan ser reproducidas dentro de la célula. También aquí, por ejemplo, estamos viendo 4 células. Esta de acá, vemos aquí su membrana. Aquí nos genera un esquemita, no sé si lo puedan observar bien. Voy a mover aquí mi cuadrito. Aquí estamos viendo en el pequeño esquema cómo nos comentan que están las 4 células. Esta es la de acá abajo, la otra lateral derecha, izquierda, y la superior, que es la más grande que estamos viendo aquí. Y pues prácticamente lo que estamos observando son las membranas. Aquí observamos estos espacios que vemos aquí,
pues son las membranas celulares que están separándose. Esto sería el espacio entre las células. Vean que no toda la célula está pegada a la otra. Esto que estamos viendo aquí sería una unión o de comunicación entre célula y célula. Entonces, vemos también el citoplasma de las células. Le vamos a poner un poquito de color aquí a la imagen para que podamos comparar y visualizar mejor estas imágenes, en donde podemos observar también la presencia de ribosomas que van a generar estructuras así como grupitos dentro del citoplasma. Aquí, por ejemplo, vemos todos estos puntitos que corresponderían a estas imágenes. Vemos el núcleo que ya toma un color morado aquí en esta imagen. Y vean estos puntitos que se ven como unos pequeños racimos. ¿Se acuerdan que cuando comentábamos acerca de los ribosomas decíamos que se juntan en grupitos y entonces se le conoce como polirribosomas? Entonces, esto es lo que estamos nosotros observando en esta imagen prácticamente, que tiene que ver con estas agrupaciones. Por ahí también tenemos en amarillo, nos vamos a mover hacia la parte de arriba, que es el aparato de Golgi. Aquí estamos observando esta estructura en forma de C y observen cómo en su cara trans es donde se están generando estas vesículas que comentábamos, son las que van a generar ya sea lisosomas, peroxisomas o vesículas de excreción. Y ahí es donde comentábamos los mecanismos de la exocitosis. Las mitocondrias las podemos observar en ese color rojo. Vean cómo aquí son muy abundantes. Obviamente todos los procesos de producción de sustancias requieren energía, por lo tanto las mitocondrias van a ser uno de los elementos que más vamos a estar encontrando. Y obviamente el retículo endoplásmico rugoso va a estar presente y va a estar relacionado principalmente con la presencia de estas cadenitas que estamos viendo aquí de los ribosomas. Entonces vamos a ver que si están ahí puestas estas pequeñas estructuras, pues entonces estamos observando el rugoso, y si no las vemos, en este caso sería el retículo liso. No sé si hasta aquí, chicos, tengan duda, pregunta. Nos vamos a mover ahora a observar las estructuras del citoesqueleto. Ahorita, si ustedes observan, nada más estamos viendo 2, 3 imágenes, debido a que también nos tarda un poquito en cargar la imagen, pero ustedes pueden explorar todas las imágenes y les recuerdo, vayan identificando, vayan revisando las descripciones que se observan también de las imágenes de microscopía electrónica, para que ustedes puedan comparar con los esquemas que nosotros vemos y también con lo que tiene que ver con la función, ¿no? El chiste de estas imágenes es que nosotros ubiquemos generando la función, cómo se da la función desde el aspecto morfológico, desde la estructura de estas imágenes, ¿de acuerdo? Entonces ya revisamos Golgi, los retículos y la mitocondria, ribosomas, que también son organelos membranosos, lisosomas, que también por ahí veíamos algunos, y peroxisomas. Normalmente la diferenciación entre peroxisoma y lisosoma es un poquito complicada. En ocasiones se pueden diferenciar de acuerdo al tamaño o algunos componentes que se pueden marcar dentro de la estructura de esta vesícula. Recordemos que tanto los lisosomas como los peroxisomas requieren de una membrana, porque sus componentes, si se salieran de estas estructuras, pues se activarían y entonces producirían una digestión de la célula. Esto lo podemos observar sobre todo en algunas patologías. Mencionábamos por ahí la pancreatitis, que prácticamente la célula se empieza a digerir por la ruptura de estas membranas de los lisosomas, y principalmente empiezan a generar, pues ahora sí, la digestión de la célula. Entonces es muy importante que estas estructuras pues contengan sus membranas completas. Vamos a poner la imagen a color para que sea un poquito más didáctica. Y aquí, por ejemplo, podemos ver ya aquí en la parte inferior uno de los elementos que vamos a estar relacionando, sobre todo con las estructuras del citoesqueleto, que es el centrosoma. ¿Se acuerdan que hablábamos de una estructura en forma de
y aquí lo estamos viendo en la parte inferior principalmente. Vemos también parte de la visualización del núcleo, aquí, en esta porción, en donde pues prácticamente observamos también por partes de lo que se conoce como nucleolo. Aquí vemos también parte de las fibras que van a estar incluidas. Recordemos que cuando nosotros comentábamos acerca del citoesqueleto, mencionábamos que estas estructuras, sobre todo los filamentos de las tubulinas, las actinas, las citoqueratinas, constituían como carriles dentro de la célula para poder mover a todos estos elementos o estas vesículas. Entonces, lo que estamos viendo aquí de color rojo corresponde a estos filamentos que se conectan o que empiezan a formarse para poder mover estas vesículas prácticamente entre uno y otro lado. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver la producción de los cuerpos polares, que son estas estructuras en color rojito, y que prácticamente son los encargados más adelante de unirse con los centriolos, forman parte de la envoltura nuclear, para poder empezar a separar sobre todo el núcleo en los procesos de división celular. Aquí, por ejemplo, también empezamos a ver estos ribosomas, cómo salen desde el núcleo. Recordemos que los ribosomas son proteínas de RNA. Estos no son organelos membranosos, no tienen membrana, sino simplemente es la proteína que se mueve dentro del citoplasma celular, y pues estos van a venir directamente del núcleo a través del RNA mensajero y del RNA ribosomal. Entonces aquí podemos ver cómo se empiezan a organizar en estos conjuntos. Aquí vemos las cadenitas que se observan en la superficie. Y otros de los elementos que vamos a ver aquí, pues son los famosos microtúbulos, que les decía que se van a teñir de color rojito. Decíamos que aquí los veíamos en color rojo, y aquí estamos viendo ya la estructura de los centriolos que empiezan a armar junto con los microtúbulos. La tubulina decíamos que era uno de los componentes importantes, sobre todo cuando empieza a generarse el uso mitótico para la división celular. Entonces aquí ya estamos viendo a la célula que se está preparando, porque recordemos que los centriolos no van a aparecer hasta el momento de la división celular. Entonces empezamos a ver ya, por una parte, los cuerpos polares aquí en la superficie del núcleo, y por otro lado empezamos a ver ya las estructuras de los centriolos, que finalmente con los microtúbulos van a generar ese uso para poder producir la división celular. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí en las imágenes que estamos revisando, y nos vamos a mover ahora, continuando con las estructuras del citoesqueleto, nos vamos a mover hacia la parte externa. Por aquí les voy a mostrar, hay algunas otras imágenes adicionales que sí les recomiendo que las observen, que son dos tipos diferentes en comparación de cómo observar también las células. Es esa estructura que se llama por fractura, en la cual lo que vamos a ver es la superficie de la célula. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una comparativa entre una microscopía electrónica y esta imagen de fractura congelada, que es el nombre que se recibe, y que son muy diferentes, ya que nos permite observar la superficie de los organelos. Entonces son unas imágenes muy bonitas realmente. Así que vamos a ver una de ellas. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo antes de irnos a observar las de la superficie o las especializaciones de la célula. Les comentaba que por congelación lo que nos permite es ver la huella de dónde se encuentran los organelos, y prácticamente si la combinamos con la microscopía electrónica de transmisión, pues observen qué bonitas imágenes podemos ver de la superficie. Estos espacios que nosotros estamos viendo sobre la superficie constituyen los componentes o donde se encontraban localizados los organelos, que en este tipo de imágenes pues nosotros no los vamos a poder observar, pero nos permiten ver inclusive la característica de los poros nucleares, que ahorita los vamos a pintar de amarillo con con los colores, y vamos a ver que prácticamente lo que hacen es que este tipo de estructura nos permite ver cómo se observarían
en la superficie del núcleo, por ahí comentaban algunos de sus compañeros que el núcleo tenía poros, bueno, ahí los podemos ver, cómo generan estos espacios o estos canales para que nosotros podamos sacar la información del núcleo, nos permitan sacar la información del núcleo hacia el citoplasma celular. En la parte de abajo, en el color aquí moradito que estamos viendo, pues podemos ver dónde se encontraban las otras estructuras, mitocondrias o algunos otros organelos, vesículas, que corresponden a estos espacios que nosotros estamos viendo. Prácticamente nos permiten ver los gránulos de secreción mediante esta técnica de fractura. Aquí lo interesante con esta técnica es que nos permite ver situaciones sobre la superficie de la membrana, sobre todo nuclear, mediante esta técnica. Vamos a ver otra imagen que tenemos aquí más abajito. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas de lo que estamos viendo. Ok, estos ya son de fractura. Nos vamos a mover entonces a... Sí, adelante. Yo tenía una duda. Adelante. La técnica de fractura, ¿ya ha aplicado algo para qué se usaría? ¿Solo para definir dónde estuvieran los orgánulos o...? Prácticamente la técnica de fractura nos sirve para identificar algunos aspectos que no podemos ver en las imágenes de microscopía electrónica. Normalmente estas técnicas nos sirven para la investigación. No tienen una aplicación como tal, sobre todo la de fractura, más que para la investigación de la morfología de los organelos o de la célula, ya que nos permite ver algunos detalles que normalmente no estaríamos viendo en el caso de microfotografías electrónicas de transmisión o de barrido. Si ustedes recuerdan, las imágenes de barrido, lo que hace es barrer, como su nombre lo indica, la superficie y no nos permite ver hacia el interior. Las técnicas de fractura, hagan de cuenta que lo que hace es romper la célula, como romper un huevo cocido, ¿sí? Y nos permite observar la superficie y las características de la superficie de esta célula. Por eso se le llama por fractura, porque nos permite observarlo del interior de la célula, a diferencia de la microscopía de barrido sola, que solo nos permite ver la superficie externa. Por eso se utilizan estas técnicas más para investigación. En sí, la que tiene más aplicación en la medicina es la microscopía electrónica de transmisión, que son las que estamos nosotros ahorita visualizando, y esto es porque nos permite identificar las estructuras, la forma, la falta o la alteración ultraestructural. Esta es la que tiene más aplicación en la medicina. Algunas enfermedades genéticas que tienen alteraciones a nivel de los organelos, por ahí estábamos viendo, las podemos diagnosticar no solo con citogenética, más adelante eso lo van a estar revisando, sino también con con el estudio del tejido. Y si nosotros observamos, por ejemplo, acumulación de vesículas, podemos hacer un diagnóstico de enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchas vesículas muy grandes que no están liberando este contenido hacia el exterior. Y entonces hay algunas maneras en las que nosotros podemos observar estas características. ¿Esto te apoya? Sí, muchas gracias. Ok, excelente, gracias. Bueno, pues vamos a ver estas imágenes de algunos de los elementos de ultraestructura relacionados con el citoesqueleto. Mencionábamos que entre los más conocidos estaban los flagelos, por el caso del espermatozoide, y dentro de las células del cuerpo tenemos los cilios y los microvillis o el microvilli. Estos dos tipos de estructuras que salen o se proyectan en la célula, comentábamos que dependiendo de si son cilios o microvilli, están formados por diferentes componentes como son la tubulina o las actinas, y que todas ellas tienen como función principal el movimiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta microscopía, observen que aquí estamos viendo un aumento en la superficie de la célula
en este caso del epitelio traqueal, vean, esto que estamos viendo aquí corresponden a los cilios. Aquí están cilios y se van a acompañar de otros más pequeñitos. Observen la diferencia entre la longitud de un cilio y el microvilli, que son estos pequeñitos que estamos viendo en la parte de abajo. Van a ver de los dos. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Hacíamos la comparación entre la función de uno y otro. Y pues prácticamente lo que estamos viendo es una gran diferencia en relación al tamaño. Observen cómo en esta imagen nos permite notar esa diferencia, ver que los dos pueden estar dentro de una misma célula y cada uno va a estar generando funciones completamente diferentes. Entre las diferencias de la longitud, pues prácticamente están desde 5 a 10 nanómetros, son nanómetros, de los cilios con 0.5 de los microvillis. Ahora, ¿qué pasa con la estructura de los cilios? Recordemos que cuando nosotros hablábamos de los cilios, hablábamos de algunos componentes importantes que iban a estar involucrados en la formación de estas estructuras. Hablábamos de los filamentos, los microfilamentos, hablábamos de los filamentos intermedios y también hablábamos de los microtúbulos. Recordemos que cuando mencionábamos los microtúbulos, los cilios prácticamente están formados por esta estructura hexagonal en donde varias moléculas se van juntando ahí con ellos y nos permiten observar estas estructuras cilíndricas. Aquí, por ejemplo, esta estructura que nosotros estamos cortando el cilio, esta estructura que veíamos larga, la estamos cortando a la mitad y no en forma longitudinal, sino transversal. Y entonces podemos observar esta estructura que se le conoce como axonema. Este axonemo, observen cómo tiene un contenido de microtúbulos, que son los que le van a dar la función, la imagen. ¿Se acuerdan que hablábamos de los A y B? Porque mencionábamos que había dos tipos. Bueno, aquí lo estamos marcando, incluso nos los marcan en colores, y cada uno de ellos corresponde a un triplete o dobletes, en este caso, donde están combinados estas tubulinas A y B, y que se unen estos dos pequeños microtúbulos individuales para poder estructurar toda esta estructura externa hacia la superficie de la célula. Vean cómo están rodeados de citoplasma, es decir, que el citoplasma se involucra como parte de la estructura. Están los túbulos que van a estar dándole la forma. Y recordemos que también tienen una función contráctil o tienen una función de movimiento, y eso es lo que permite que los cilios puedan irse moviendo, como veíamos en la imagen anterior. Entonces vean cómo hay citoplasma, aquí está recubierto por la membrana, y en el interior es donde se van a estar acomodando pues estos túbulos para poder formar la estructura. Vamos a ver también otros que corresponderían a los microvilli. Decíamos, la diferencia principal es el tamaño, grande, pequeño. Entonces, aquí en los microvillis, la forma en cómo se acomodan estos tripletes o esta forma de organización tiene que ver también con la formación de protofilamentos. Los protofilamentos prácticamente son los tubitos que se van a combinar para formar estas estructuras mayores. Ahorita vamos a ver la diferencia con los microvillis y cómo se ve la organización a nivel ultramicroscópico. Entonces, ahorita en lo que vamos abriendo, les comentaba que estos componentes, estos tubitos que nosotros vemos en azul o en rojo, prácticamente están formados por muchas proteínas o muchos componentes de tubulinas A o beta que prácticamente se juntan para formar estos profilamentos, y estos protofilamentos se unen todavía más para formar estas estructuras de mayor tamaño que prácticamente son visibles con el microscopio óptico, porque finalmente forman la estructura del cilio o el microvilli. Vamos a ver del microvilli. Nos hablan acerca de la función. Recordemos que nos sirve para aumentar la superficie, sobre todo de absorción o de secreción, dependiendo del tipo de la función de la célula. Como veíamos en la imagen anterior, son más cortitos, y si nos acercamos a estos, vamos a ponerle colores para que los podamos ver. Son todos ellos que estamos viendo en la parte superficial. Pues prácticamente también están compuestos de citoplasma, y vamos a ver su corte transversal de estos, en donde
pues vamos a ver que incluye algunos filamentos de actina. Mencionamos que la diferencia principal entre los microvilli y el tipo de componente estructural, mientras que en uno estábamos hablando de las tubulinas, los diferentes tipos de tubulinas y los protofilamentos. En el caso del microvilli, pues lo que vamos a ver aquí es prácticamente un componente central de actina. Observen, no creo que ya no me puedo acercar más. Déjenme ver si me puedo acercar más. No, ya es lo más que se podemos acercar. Y bueno, lo que podemos observar aquí es que el componente central está dado principalmente por actina y eso hace que sea diferente el aspecto morfológico de esta estructura. Observen cómo aquí se aglomera en el centro, toda la actina está rodeado por ese color verde que corresponde a al citoplasma de la célula, rodeado por el contorno negro, que corresponde a la prolongación de la membrana celular. Recuerden que la membrana celular va a estar recubriendo todas estas estructuras y es por eso que permite el intercambio sobre ellas y por eso permite el aumento de la superficie absorbente o de secreción. Porque mediante esta prolongación del citoplasma y prolongación de la membrana, a través de estas estructuras que salen, pues va a estar generando las mismas funciones que nosotros veíamos en la célula en la parte de todo su contorno. Entonces, eso es lo importante en este aspecto. Vámonos ahora a revisar. Nos estaban faltando por ahí otras imágenes que quiero revisar ya para finalizar esta revisión en conjunto con ustedes, que son las uniones. Vámonos a ver las uniones intercelulares. Aquí, por ejemplo, sí les recomiendo que revisen los tipos de uniones, porque hay muchos tipos de uniones. Ahorita nos vamos a centrar en una, que es el desmosoma, que es la que revisamos, pero observen cómo hay varios tipos diferentes. Están las uniones gap. Aquí pueden ver también el borde en cepillo que mencionábamos acerca de los cilios. Entonces, hay varias imágenes que ustedes pueden ir revisando poco a poco para poder comparar lo que estábamos observando en clase. Ok, aquí en los desmosomas les comentaba que existen de dos tipos. Están los desmosomas y los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas utilizan las mismas proteínas y hablamos de una en particular que era la caderina. La caderina, que ahorita la vamos a marcar en colores, aquí estamos viendo la microfotografía blanco y negro, vamos a marcarla ahorita en colorcitos, que es la que se ve en color amarillo. El central les decíamos, es como el pegamento. Aquí observemos que esta orilla, este lado, es una célula, esta célula de acá, y esta es otra célula. ¿Qué está pasando aquí? Que sus citoplasmas se están uniendo a través de esa placa doble. La queratina de color amarillo sirve como un pegamento entre las dos placas que están formando las membranas de este segmento de ambas células. Observen cómo estos hilos que se ven de color azul corresponden a los filamentos intermedios. Decíamos que una de las características de los desmosomas es que van a unirse a los filamentos intermedios para fijar la célula y que ésta no se mueva. Por eso le confieren estructura. Porque la célula no se apachurra o cambia de forma de cúbica a cuadrada y luego se vuelve redonda. Porque estos filamentos mantienen la tensión dentro del citoplasma celular para mantener la forma que requiere esa célula y no se haga así como gelatina, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con estos desmosomas es esa comunicación y unión entre las dos células que no permite el paso de sustancias, al menos en ese segmento de la célula. Entre otras moléculas que vamos a ver aquí están las desmogleínas, que son las que van a estar formando esta parte morada junto con la desmocolin. También existen otras que son la desmoplaquina y la placoglobina, que son proteínas que unen estos dominios hacia los filamentos. Prácticamente las vamos a estar viendo de este lado, en la estructura, en donde van a pegar los filamentos intermedios con el resto de la placa. Decíamos que también existe otra que se le llama hemidesmosoma. Hagan de cuenta que es esta misma estructura, pero en lugar de tener dos placas, un lado y el otro de una célula y otro, solo hay una. Y esto se debe a que se pegan
pero a la membrana celular. Entonces los filamentos pues los vamos a encontrar hacia el interior de la célula que se está pegando. Está la caderina, que sirve como pegamento hacia la membrana celular, y por el otro lado existen otros tipos de moléculas de anclaje, como por ejemplo las integrinas. ¿Se acuerdan de las integrinas? Bueno, pues resulta que ahí se anclan estas moléculas y permiten esa conexión o esta fijación con la membrana basal. Entonces aquí esa es otra forma de ver este tipo de uniones intercelulares que permite también el anclaje no solo en forma lateral, sino también en relación a el resto de las estructuras. Bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí. Sí les recomiendo que vayan revisando los diferentes elementos que vamos a estar viendo o que se estuvieron viendo durante la clase, para que ustedes identifiquen las imágenes, puedan hacer la descripción del aspecto, comparen con lo que ustedes revisaron en sus textos y que investiguen también qué más le pueden ustedes aportar a estas definiciones. No sé si hasta aquí, chicos, tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que ustedes van a estar revisando para esta práctica. Esta práctica es muy interesante, muy bonita, porque lo que vamos a hacer es recortar algunas figuritas, pegarlas, juntarlas para poder describir estos aspectos. Hugo, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Buen día, doctora. Sí, con respecto al desarrollo, nos comentó que teníamos que hacer la revisión del tema en este apartado. A la revisión del tema se refiere a todos los aspectos que vimos sobre los organelos y también la revisión de las imágenes con respecto a las estructuras y las funciones de los mismos. A eso se refiere, ¿verdad? Ajá. La revisión de las imágenes las vamos a terminar poniendo en los resultados. Aquí lo importante en el desarrollo, recuerden que su desarrollo de su reporte es lo que va a sostener. En este caso, en el material que yo les comparto, para que se guíen para realizar la práctica, hay una parte en donde menciona, bueno, que aquí se anota como fundamento. El fundamento que yo les muestro en el caso de el material guía de la práctica es lo que ustedes van a desarrollar como su desarrollo del tema. O sea, la importancia, aquí nos vamos a enfocar al microscopía electrónica, a cómo se ven los organelos, cuáles son las funciones que ustedes encontraron, que detectaron, porque eso les va a servir para contestar prácticamente sus resultados, sus respuestas. Recuerden que por ahí es colocar la fotografía del organelo con ya puntualizar qué tipo de organelo es y puntualizar cuál es la morfología y cuál es la función que ustedes consideran más importante, función o funciones en cada uno de ellos, pero prácticamente ya es como una lista. ¿De dónde van a sacar esa lista de sus resultados? Pues del desarrollo, de lo que ustedes investigaron, de lo que ustedes encontraron, lo más actualizado que hayan visto en relación a organelos celulares. Actualmente se investiga muchísimo acerca de las funciones y cada vez se van descubriendo cosas nuevas que hacen los organelos o algunas cosas en las que nosotros no conocíamos, y entonces se van dando este tipo de conocimientos en relación a ello. Entonces, eso es lo que ustedes van a estar implementando o agregando en esta parte de desarrollo. Y por eso les comentaba en algunos de sus reportes que es el fundamento para que ustedes puedan contestar o que ustedes puedan hacer sus resultados, ¿no? Porque en resultado, ay, sí, pues veo que se ve una cara cis y una cara trans. Ok, ¿y quién dice que así se llaman las caras? ¿Por qué se llaman así? Todo eso es material que ustedes investigan directamente desde el desarrollo. Por eso es como su base. El análisis es comparar. Ok, en este texto nos dice que hay estas situaciones o estas funciones, pero en este otro texto nos dice que son estas otras. Entonces, en el análisis, ustedes van a ir, ahora sí, poniendo sus resultados de lo que han encontrado. También por ahí les dejé un video, unos videos que van a servirles de apoyo, que ya no me dio chance de proyectarles, pero revísenlos. También les vuelvo a explicar nuevamente cada una en base a las imágenes de microscopía electrónica. Les recomiendo mucho que cuando se junten con sus compañeros de equipo, vean juntos estos videos para que ustedes comparen con la información que cada uno ya recabó, para que puedan ustedes armar sus reportes. No sé si eso te apoya, Víctor.
Sí, doctora, muchas gracias. Y nada más para confirmar los resultados, dijo que tenemos que prácticamente copiar las preguntas que vienen ahí y tratar bueno, Ajá, ir resolverlas en nuestros desarrollándolas. resultados Ujú, y también agregar las imágenes, ¿no? Para realizar claro. nuestro análisis con respecto a investigación y resultados. Exactamente. Gracias. En el caso, por ejemplo, de las imágenes, en algunas situaciones no se pegan o no se ven cuando las pegan en el editor de texto. En ese caso, lo que pueden hacer es mandarlo como un archivo adjunto a las puras imágenes, poniéndoles números o marcando qué imagen es la que van a marcar para que yo las pueda revisar. O esa parte, ponerla como un archivo adjunto, nada más. En caso de que no se Entendido. visualicen. ¿Sale? Entendido. Muchas gracias. Para que yo pueda verificar que efectivamente el texto que me están poniendo corresponde a la imagen y que la identificaron correctamente. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Ok, a ti, gracias, Víctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta en relación al tema o a lo que van a realizar en su práctica? Ok, no veo tampoco aquí preguntas. Bueno, entonces ya nada más, antes de retirarnos, escríbeme ahí en el chat si te sirvió, te dio más claridad en relación a la observación de los organelos desde esta perspectiva de la microscopía electrónica de transmisión y anótame ahí en el chat cuáles fueron tus nuevas cogniciones que adquiriste con la revisión ya en conjunto de estos organelos. Y les recomiendo mucho explorar la página, revísenla. Es una página de acceso gratuito, así que se pueden meter y ver todas las imágenes que ustedes quieran. Incluso empezar a explorar imágenes que más adelante van a estar utilizando para otras experiencias, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos. Chicos, chicas. No, doctora, dijo aparte de misión escribir algo más en el chat, es que se trabó mi computadora. Ah, sí, no, nada más las cogniciones o si tenían alguna duda, pregunta para que se las pueda yo ir respondiendo ahí. Okay, Yo también les comento que ya empecé a revisar algunos de los estudios autodirigidos que por ahí ya enviaron algunos de sus compañeros. Entonces recuerden no dejarlo para el final. Si tienen algún tema que les genere interés a partir de lo que estamos viendo en clase y ustedes dedican su tiempo en revisarlo, no olviden reportarlo mediante ese estudio autodirigido. Ya sea que lo agreguen al editor de texto en esa área o lo manden si ya no les permite subir más de estos reportes mediante mensaje de Minus, ¿de acuerdo? Entonces ya, nada más sería eso. No sé si haya más dudas, preguntas, chicos, y ya nada más vayan escribiendo sus comentarios antes de salir. Y por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Ay, muchas gracias a quien me apoyó ahí a poner la grabación. En este momento ya la estoy cerrando. Gracias.